Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos a nuestra mesa de análisis en la que también se va, esperemos, debatir sobre este tema. Federico Taboada, urbanista especialista en movilidad. Qué bueno que estás con nosotros, gracias. Hoy inició ya este segundo... Qué gusto saludarte. Gracias, Federico. Hoy inició este segundo periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura en el Congreso de la Unión, y el tema principal que traen ya sobre todo el partido oficialista, Morena, es las reformas a las estructuras electorales del país, el famoso Plan B. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Tienen prisa para sacarlo? En diciembre se les quedó atorado ahí por algunas cláusulas, llegaron al 15 de diciembre, ya lo mandaron un poco parchado al Senado y el Senado dijo: nos vamos a esperar hasta el próximo año. Ese próximo año ya llegó hoy. ¿Es prioritario y qué tan importante es para el país? Pues qué bueno que comentas este tema, Alberto, porque creo que es muy importante mencionarlo hoy. La cuestión con la reforma electoral que hubo es muy importante, porque primero que nada la discusión que hubo me pareció muy enriquecedora, hubo muy buenos argumentos. Desgraciadamente por parte de la oposición pues no hubo ninguna propuesta, por parte del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano. ¿A qué comento esto? Hoy existen 156 funcionarios, el PER y el secretario particular de Lorenzo Córdoba, que ganan más que el presidente. Eso me parece escandaloso. Además de que están violando la Constitución. 1. 2. Hay que compactar la estructura del INE porque está duplicada. Esa estructura hace tareas que tienen que ver con elecciones locales y con elecciones federales. Debería ser la misma estructura todo el trabajo. Y nuestro presupuesto para elecciones es el más alto de todo el mundo. Y eso no debe suceder, dado que nuestro país tiene muchas carencias y algunas otras prioridades que deben ser atendidas. Tocas el punto de los salarios de estos más de 50 funcionarios del INE que ganan más que el presidente. También en el Poder Judicial ganan mucho más que el presidente y no hay la intención de tratar de modificarlos por ese lado. ¿Es verdaderamente el tema del dinero? Porque Federico, hay que acordarnos que apenas en 1997... anterior a eso, las elecciones las hacía el gobierno federal, pero era verdaderamente una desconfianza total la que tenía la ciudadanía de que el propio gobierno fuera quien hiciera las elecciones y que entonces para eso se le invirtió dinero, para que hubiera toda esta estructura. Quizá cueste caro, pero ese es el costo de la confianza que debemos tener, ¿no lo ves así? Pues yo no sé a qué te refieres, Alberto. Nadie está proponiendo que el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones. Si a ti te genera más confianza en una elección que el chofer de Lorenzo Córdoba gane más que el presidente, pues me parece una visión muy obtusa. Creo que tenemos que encontrar esos puntos de acuerdo. Yo creo que el generar una estructura en la cual... ¿Tú sabías, por ejemplo, que le pagamos la tintorería y las comidas de todos los días a Lorenzo Córdoba con nuestros impuestos? También a los diputados, También a los diputados. No es cierto, se les paga todo. No es cierto, es más, los diputados se van a congresos, sin tener acceso, sin tener... No tienes pruebas para nada. Un dicho sin ninguna evidencia. No, en la Cámara de Diputados hay corte de cabello, hay tintorería. Comunicarle a la ciudadanía cuáles son los hechos y no que estemos inventando cosas. A ver, espérame. En la Cámara de Diputados hay servicio de comida, hay servicio de peluquería. Conversar y que me permitas hablar en un programa para hablar.
mí me invitas a Es que estás diciendo que tengo una visión obtusa. si te Entonces, permites. vámonos respetando, Federico. Es falso lo que estás diciendo. ¿Por qué dices que es falso? Es falso lo que estás diciendo. ¿Por qué dices? Yo digo No tienes evidencia que para tú estás. ello. Yo también no sé cuánto gana el chofer de Lorenzo Córdoba, pero no sé que gane más que el presidente. Eso para mí podría ser falso. Alberto, es pública la información. ¿En serio cuánto gana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chofer de Lorenzo Córdoba y cuánto gana? Esos datos son datos personales, Alberto. ¿Cómo? Toda la regla de transparencia involucra que datos personales, Alberto. Escucha, estás muy enojado, tranquilízate. También tú tranquilízate, vamos a tranquilizarnos con mesura, yo estoy con ponderación. A ver, Alberto, Sale. Tranquilo. Te escucho. Déjame hablar. Escúchame y podrás darte cuenta de algunas cosas. A ver, el chofer de Lorenzo Córdoba, para este debate su nombre es irrelevante. Con mucho gusto lo podemos buscar y transmitirlo. Lo que es importante... ¿Cuánto gana? Es que dejemos claro ante la ciudadanía que hay un abuso en el costo y en la estructura del INE. Es bastante cara. Yo creo que podríamos tener elecciones igual de confiables si no le pagáramos la tintorería a Lorenzo Córdoba y si no le pagáramos un sueldo de 150,000 pesos a su chofer o a su secretario particular o a las 145 personas que ganan más que el presidente que están violando la Constitución. Federico. Eso aunado a que existen otros gastos en el INE que están muy por encima de lo que deberían considerarse para poder funcionar justamente. Yo creo igual que tú, yo creo que las elecciones cuestan. La cosa es que tenemos el instituto electoral más caro de todo el planeta. Vamos a darle la bienvenida a Quique Mireles, consultor político. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, un gustazo, escuchando atentamente aquí Quique Mireles, el programa. Un saludo. Quique Mireles, dice Federico Taboada que tenemos las elecciones más caras del mundo, ¿así es? Yo, la verdad, yo no le podría poner precio a la democracia. La verdad es que México tiene acceso a un sistema democrático que se ha ido perfeccionando, que ha ido evolucionando. Claramente es perfectible, pero creo que si volteamos a ver un poquito los intentos fallidos, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, veamos Sudamérica, los problemas democráticos que están viviendo. Creo que el ponerle una tasa o un precio económico a lo que deben de costar unas elecciones, yo creo que hay muchos países en Sudamérica que podrían decirte todo lo contrario, que no habría precio y no les importaría el tema del precio con tal de poder acceder a una democracia real y participativa como la que en México se ha trabajado y se ha ido perfeccionando. Insisto, ¿es perfectible? Claro que es perfectible. ¿Hay que hacer ajustes? Claro que hay que hacer ajustes. Pero creo que México va en un camino en el que está garantizada la democracia. Y para un ejemplo, te lo dejo así cortito, ¿no? Los que atacan el sistema democrático mexicano actualmente gobiernan el país, tienen mayoría en el legislativo y tienen la mayoría de las gubernaturas, y aún así dicen que no hay democracia. O sea, es algo paradójico, ¿no? Es algo incluso pues incongruente. Federico Taboada, ¿el asunto es lo caro de la democracia en México? Pero si hay democracia. Mira, Alberto, yo creo que hay democracia, Alberto, pero la democracia es un proceso, no es un fin al cual se llega, no es un producto que uno compra en la tienda. Yo, a diferencia de Enrique, sí considero que tenemos que poner ciertos límites a los costos. No somos Dinamarca, no somos Japón, no somos Alemania, estar derrochando el dinero. Yo creo que perfectamente puede haber algunos ajustes presupuestales y tener la misma confiabilidad en el sistema electoral, porque entonces lo que tenemos que ver es cuáles son esos candados que nos brindan confianza en las elecciones. Por ejemplo, algo muy importante y que se me hace muy interesante es que tenemos un sistema electoral en el cual los ciudadanos cuentan los votos. Los ciudadanos cobran miles de millones, los ciudadanos no tienen aguinaldos de 1 millón de pesos como tienen algunos consejeros del INE, y creo que eso nos ayuda a que la democracia sea confiable y tenga un costo accesible. Ahora, yo considero
que es verdad que hay democracia en México, pero debemos evolucionar esa democracia constantemente. Por ejemplo, tenemos que tener canales mucho más cercanos con las y los ciudadanos para que podamos tener su sentir y cuáles son sus opiniones acerca de distintos temas. Pero de eso a derrochar miles de millones de pesos cuando tenemos unos niveles de pobreza desde hace 50 años o 100 años en México, creo que eso no debe suceder así. Creo que hay un punto medio y ese punto medio hay que encontrarlo. Yo realmente no iría mucho más allá, pero sí considero que hay excesos en la estructura del INE, como estos 146 funcionarios que ganan más que el presidente, que podrían ajustar su salario, compactar algunas áreas y el sistema seguiría igual de confiable. A mí me gusta tener debates de profundidad y no estar repitiendo algunos mantras falsos o frases huecas. Entonces me gusta que este debate tenga sustancia. Por eso creo que debemos discutir esos temas. Vamos con un tema. Ya decía que la democracia es perfectible. Vámonos con un tema particular. Vámonos con un tema particular, Federico. ¿En qué puntos podemos hacerlo perfectible y lleguemos a un acuerdo? Por eso, vámonos con un punto en particular. El plan B establece, Quique Mireles, la desaparición de las 300 juntas distritales, de los 300 distritos, la desaparición y que entonces se sustituya esta por las oficinas auxiliares. ¿Cómo ves este punto? Básicamente está entrando los entes del gobierno a hacer esta actividad, ¿no? Porque al no tener estas financiamiento para poder realizar, tener propias instalaciones y todos estos temas, pues lo único que va a suceder es que se tenga que recurrir a los gobiernos y esto es un grave error y para mí sí es un retroceso, porque los gobiernos no deberían de tener de ninguna manera las manos dentro del proceso democrático, ni siquiera prestando ningún tipo de oficinas ni teniendo acceso a ningún tipo de información, porque es una cosa separada y es lo que no estamos entendiendo. El INE, el sistema democrático, se tiene que analizar como lo que es un sistema democrático autónomo, independiente, y estas comparativas de ponerlo como a confrontar al gobierno actual, que dicho sea de paso, quiero recordar, este gobierno llegará a un punto en que termine, ¿sí? Y tenemos que tenerlo bien claro que el INE debe de funcionar autónomamente con el gobierno que sea y con las personas que estén en el Ejecutivo que sean y en el Legislativo que sean. O sea, el tema aquí creo que está sobrepasando ya el conflicto por un tema ideológico y está pesando más el tema ideológico que el democrático y el técnico. Por ejemplo, a mí me parece una incongruencia con todo respeto, de Taboada, que esté hablando de que qué bueno que la gente cuenta los votos y todo, cuando el plan B busca precisamente destruir los fideicomisos que están elaborados precisamente para poder localizar a estas personas, para poderles informarle a estas personas que tienen una posibilidad de poder participar dentro y que también, permíteme, yo te dejé hablar. Permítele, Federico, que hable, permítele, Federico, ahorita te doy la palabra. Federico, yo te dejé hablar. Ahorita te doy la palabra, Federico. Típico, cuando te dan, pides argumentos, no dejas. Pides argumentos y no dejas. No se van a tocar para nada. No has leído la iniciativa. Léela y después podemos debatir con mucho gusto, pero no la conoces. A ver, Federico. Y así es muy complicado debatir. No la conoces. A ver, Quique, permítele a Federico. Que hable, Federico. Se van a eliminar los 300 juntas ejecutivas distritales conformadas por 5 miembros cada una de ellas. El recurso para los capacitadores precisamente de las personas que participan dentro del proceso electoral, por eso se me hace una incongruencia y eso está increíble que Federico lo esté negando. Es que eso que estás comentando es falso una vez más, no tiene ninguna gota de verdad todo lo que estás comentando. A ver, entonces Federico, déjame comentar. Las juntas distritales se eliminan en el típico que dice que toda la verdad absoluta la tiene, ¿no? Hay tú tienes la verdad absoluta. Que haces hasta bien. Pero no, Enrique, estás divagando, perdón. No sé si estás en tus cabales, pero a ver, comento, Alberto. No, pues el que no sabe si está en tus cabales eres tú, porque claramente tú tienes ya una dosis ideológica muy fuerte. Te estás preocupando por el sueldo de un chofer y poniendo al mismo tema el tema democrático del país. Dos estructuras que hagan la misma tarea. Eso no tiene sentido. Uno.
Y dos, los ciudadanos van a seguir contando los votos. Lo que desaparece de los fideicomisos, porque los fideicomisos se llegaba a guardar miles de millones de pesos que no se utilizaban, y después se decía que no se podían hacer consultas populares porque no había presupuesto para ello. Entonces, la figura de ese presupuesto pasa de manera líquida al presupuesto del INE. Lo sigue teniendo el INE, sigue siendo autónomo, pero ya se puede utilizar para ejercicios de consultas, para elecciones, para otro tipo de ejercicios que complementan nuestra democracia. Es tan sencillo como eso. No vale la pena tener dos estructuras como las juntas distritales si ya hay otra estructura que lo pueda hacer del propio INE. Nadie va a echar mano del gobierno, eso es falso. No sé cómo pueden decir tantas mentiras en una sola frase. No, pues mira, para empezar, se ve claramente que tu postura está súper tendenciosa hacia una ideología, está clarísimo. Te voy a informar un poquito. Lo que también están tronando, lo que te están tronando también es el recurso para tener todo, para poder echar a andar la geografía electoral. La objetividad no existe, te hace falta leer filosofía. Ay, es muy sencillo. A ver, Federico, vamos a darle la palabra a Quique Mireles, por favor, sin interrumpirlo. Adelante, Quique. No deja ni argumentar. Es el típico que cuando alguien no está de acuerdo con él, interrumpe y va y dice, tú no sabes nada. Y sabes. Mira, para empezar, Federico, este cuate no tiene ni idea de lo que es la geografía electoral. Y la geografía electoral necesita recursos para poder operar. Y precisamente todo lo que este cuate está diciendo, que la gente, por favor, que cuente los votos y todo, para que esto pueda suceder, no es que la gente llegue ahí por arte de magia. A la gente para empezar se le tiene que establecer un sistema en el cual se le pueda avisar, se le pueda localizar, se le pueda responsabilizar y en el cual también incluso las personas puedan ser capacitadas para lo que va a realizar durante la jornada electoral. Yo no sé si él ha participado dentro de una jornada electoral, pero también las personas reciben una capacitación previa para poder asistir el día de la jornada electoral, para poder llevar a cabo este conteo de votos, para poder hacer el llenado de las fórmulas y más, si tienen un cargo como el de ser presidente de casilla. ¿No es verdad esto? Adelante, Federico. La reforma del Plan B violenta rotundamente el derecho precisamente que tienes como persona a elecciones libres. Y esto que les comento, pues es real. Se están desapareciendo los recursos para poder efectuar esto, que no tiene nada que ver con el ajuste de sueldos, pero que están utilizando precisamente esta cuestión que saben que les funciona y concretamente es una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, que saben perfectamente que les funciona para conectar con la gente y hacer ver como que el sistema electoral tiene algo de malévolo cuando estamos hablando, por ejemplo, de un ajuste salarial que no tiene nada que ver con la conversación sobre el sistema democrático, al grado de que han logrado que gracias a personas como Taboada, que está informando estas cuestiones, logren decir, son todas las personas que llevan a cargo el INE son malas y lo que debe desaparecer es el INE. Y no nos estamos centrando en el tema del proceso democrático. En mis participaciones he dicho que hay que desaparecer el INE. Yo no sé si Enrique está pleno en sus facultades mentales o qué está sucediendo. Lo único que vamos contigo, Federico, vamos contigo, Federico. Lo único que estoy diciendo es que hay que hacer ciertos ajustes a nuestro sistema democrático sin vulnerar la autonomía del INE, pero sí haciendo ajustes presupuestales, porque hay algunos presupuestos que están excedidos y que desde mi perspectiva deben analizarse y discutirse. 1. 2. A mí me parece que las elecciones las organiza el INE muy bien y que son perfectibles, entonces hay que apoyar al INE de todas las maneras que se puedan, sin vulnerar su autonomía. Creo también, en el punto tercero, que la parte más importante de esta reforma lo que hace es quitar estructuras duplicadas que tiene el INE. Yo no estoy diciendo que desaparezca en el INE. Lo único que estoy diciendo es que el INE debe ser más eficiente y que si una gran parte del gobierno ha logrado hacer las mismas o más tareas con menos presupuesto, no veo por qué el INE no deba hacerlo. No veo por qué debamos pagarles con nuestros impuestos a todos los consejeros del INE su tintorería, sus comidas diarias, su gasolina, sus camionetas, sus celulares, o que los secretarios particulares
de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama o de algunos otros consejeros tenga que ganar más que el presidente. Entonces yo creo que esa discusión debe tomarse, debe hacerse de manera real, de manera frontal ante los ciudadanos y que sean ellos quienes lo determinen. Oye, hay encuestas, todas las encuestas, incluyendo las del INE, dicen que debe haber una reforma en el INE, que se debe discutir. Pero lo que dice Enrique Mireles es falso. Yo no quiero que desaparezca el INE. Yo quiero que sea más eficiente. Yo quiero que los ciudadanos sigan contando los votos. Quiero que siga habiendo un cuerpo de consejeros que sean independientes del gobierno. Quiero que el INE siga teniendo presupuesto para las elecciones. Es todo. Creo que debe haber esos ajustes, pero no quiero que acaben con el INE ni con la democracia. Eso es algo que es efecto de algo que no sé qué está ingiriendo Enrique, que acaba de comentar. Enrique Mireles, entonces, el plan B, permíteme, el plan B establece, el país está dividido en 300 distritos electorales. El plan B pretende desaparecer esos 300 distritos electorales. Cada uno de ellos tenía 5 funcionarios, o sea, el país es muy grande. Tenemos un padrón de más de 90 millones de mexicanos. Entonces, no es tarea fácil el organizar las elecciones. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de esta desaparición de las juntas distritales para dejar exclusivamente lo que serían las oficinas, las oficinas de funcionarios donde se reduce el control de los votos de los mexicanos, Quique? Bueno, para empezar, creo que esto es claramente una decisión, como lo digo, el plan B, tenemos que partir de dónde está impulsado el plan B. El plan B está impulsado desde Palacio Nacional como una afrenta que ha tenido el presidente contra, concretamente, Lorenzo Córdoba, quien es el que ahorita está al frente del INE, que por cierto, Lorenzo Córdoba también va a finalizar su periodo, así como también lo va a finalizar el presidente. Entonces, el plan B es producto de una rencilla entre estas personas y que pues puede dejar, el problema es que puede dejar, esta trascendencia de esta rencilla puede dejar un problema en la cuestión logística a nivel electoral, a nivel nacional, precisamente como lo comentas. Son más de 90 millones de mexicanos en el padrón electoral y organizar unas elecciones, y mayormente las principales que vienen a ser las del 2024, que vienen presidencia, que vienen, también entrarán gubernaturas, pero también vendrá la elección, obviamente, de una nueva Cámara de Diputados y también de una nueva legislatura en el Senado. Es sumamente riesgoso también los tiempos en los que se está llevando a cabo. No quiere decir que no se tenga que discutir, pero creo que los momentos también son cruciales y creo que también se están enfocando en muchísimos temas de índole más personal y como todo lo que comentó Taboada en estos momentos, se está centrando más en el tema administrativo del INE, que sí se tiene que discutir, pero aparte, el problema es que el plan B está mezclando el tema de la ejecución, de la operación del INE, con estos temas de cuánto debe de ganar o no un chofer. Evidentemente, Taboada no sé por qué se está haciendo el que no está metiendo cuchara ideológica en esto, ¿no? También sale a defender el tema del metro, que le quiten el mantenimiento. No me sorprende que venga a plasmar esto. Y para empezar, no estoy ingiriendo nada, Taboada. Si no tienes argumentos bien fijos, yo te debato con números, con argumentos, con posturas. No has dicho un solo número en todo el debate, Enrique. Pero está muy bien. Bueno, Alberto, yo quisiera finalizar comentando algo. A ver, me parece que es muy importante que mantengamos claro cuál es el argumento principal de esta propuesta. El argumento principal de esta propuesta lo que lleva es a hacer un INE mucho más eficiente. Me da gusto que Enrique coincida conmigo en que hay que hacer reformas al INE. Él no coincide en el tiempo. Yo creo que no hay tiempo que perder. Yo creo que tenemos que hacerlo cuanto antes y el dinero que está despilfarrando el INE lo podamos utilizar en becas, en programas sociales, en obras públicas y podamos ayudar a que el desarrollo de este país sea el óptimo cuanto antes. Y por último, comentar también, mucha de la gente, Alberto, que está diciendo que el plan B, que va a acabar con la democracia, que quieren acabar con el INE y demás cosas, son los mismos que dijeron durante mucho tiempo que no hay que aumentar el salario.
que las transferencias a las personas adultas mayores son populismo, que la infraestructura pública solo tenía que ser de privados. Es toda la gente que ha dicho esas cosas y que hoy, una vez más, viene a mentir aquí de manera clara con el tema de que queremos acabar con el INE. Nadie quiere acabar con el INE. Quique Mireles. No, bueno, como te comento, es un tema totalmente, es una postura. Estamos escuchando a un simpatizante de Morena que evidentemente tiene que defender estas cuestiones porque emanan desde el presidente, emanan desde toda la Cámara de Diputados, desde el ala morenista. Sería ilógico que él no defendiera esto. Defienden también un tema, me sorprende que hable de eficientar recursos cuando primeramente no se está haciendo lo que se debe de hacer con el recurso que se tiene a nivel federal. Se está hablando de eficientar recursos para obras públicas, cuando las obras públicas, en donde se está despilfarrando, ahí se está despilfarrando el dinero y no dice nada al respecto, ¿no? Tenemos obras proyectadas originalmente con menos recursos de los que se han gastado. Tenemos ahí obras magnas como el Tren Maya, tenemos la refinería Dos Bocas, que llevan más del doble de presupuesto de lo que estaba proyectado y algunas ni siquiera están ejecutándose. O sea, no puedo, ¿verdad? ¿Cómo viene? ¿Con qué cara? Enrique, se ve muy claramente que tanto como no sabes de políticas electorales como tampoco sabes de infraestructura, yo creo que deberías nutrirte, deberías aprender, deberías tener algo de humildad y reflexionar acerca de los temas que conoces y no. Y posteriormente a ello, nutrirte y venir aquí a platicar, porque es claro que tu argumento es ninguno. Entonces, pues yo te agradezco, Alberto, que me hayas invitado. La verdad Enrique, es que, la verdad, yo creo que pronto podemos platicar. Y pues esperando a que haya un debate público, Alberto, y que podamos elevar estos argumentos que pues hoy se han escuchado aquí. Y te dice saber de filosofía. La verdad es una persona Enrique, que estás no vale muy enojado, solo escuchamos gritos de tu parte. Cuídate mucho. Espero que te mejores pronto. Eres un irrespetuoso y la verdad se nota claramente que no tienes argumento alguno y que solamente Tranquilo, repites Enrique. Enrique, te escucho muy enojado. Cuídate mucho, Enrique. No te lo digo, o sea, de filosofía no vienes a dar clases porque no sabes absolutamente nada. Eres uno más que repite un libro de adoctrinamiento que viene desde Palacio Nacional y que tú tienes que estar bien. O sea, hablas de cosas, te he visto hablar de sabotajes en el metro cuando no reconoces una falta de mantenimiento, cuando no reconoces subejercicios. Por favor, no vengas ahora a dar cátedra de cómo se deben Enrique, no conoces del tema de presupuesto tampoco. Te invito a que te nutras de ello y después conversemos. Por favor. Un abrazo grande a todo el público y a ti también, Alberto. Espérame, Federico, ya vamos de salida. Ya vamos de salida. Gracias por haber estado aquí, Quique Mireles, Federico Taboada. No nos podemos poner de acuerdo, pero en la Cámara de Diputados tienen que hacerlo. El plan B va a pasar o va a pasar por la mayoría de Morena. Vamos a ver qué tanto hay la resistencia de parte de los opositores. ¿Qué pasó, Quique? El plan B como nada más son los ajustes y algunas cuestiones que pueden venir, pero el plan B incluso pues vendrá a discusión en la Suprema Corte de Justicia, el primer paquete del plan B que fue votado. Y ya viene también una marcha, la segunda a favor del INE para a finales de febrero, donde esta situación no se va a remediar pronto. Gracias a Federico Taboada, gracias Quique Mireles por haber estado con nosotros. Cuídense mucho. Quique, que te mejores. Hasta luego. Ahí está el debate, falta mucho todavía, el famoso plan B electoral, falta mucho todavía que puede terminar incluso en la Suprema Corte de Justicia, como lo decía uno de nuestros invitados. Regresamos a Mega Noticias 3 de la tarde en 2 minutos.